En este video hablaremos de cómo ganar dinero con ChatGPT, 5 formas. 1. Crear un asistente de conversación personalizado para una empresa o negocio. Puedes utilizar ChatGPT para crear un asistente de conversación personalizado para una empresa o negocio específico. Este asistente podría responder preguntas frecuentes, brindar información sobre productos o servicios o ayudar a los clientes a realizar una compra. 2. Usar ChatGPT para generar contenido automatizado para sitio web o blog. Puede utilizar ChatGPT para generar contenido automatizado para sitio web o blog. Este contenido podría incluir artículos de noticias, reseñas de productos o publicaciones en redes sociales. 3. Ofrecer servicios de escritura automatizada para clientes individuales o empresas. Puedes ofrecer servicios de escritura automatizada utilizando ChatGPT a clientes individuales o empresas. Esto podría incluir escribir cartas de venta, correos electrónicos de marketing o scripts para video. 4. Usando ChatGPT para generar diálogos para videojuegos o aplicaciones móviles. Puedes utilizar ChatGPT para generar diálogos para videojuegos o aplicaciones móviles. Esto podría incluir diálogo entre personajes o respuestas automatizadas a preguntas del usuario. 5. Usar ChatGPT para crear chatbots de atención al cliente automatizado para empresas. Puede utilizar ChatGPT para crear chatbots de atención al cliente automatizado para empresas. Estos chatbots podrían responder preguntas frecuentes, brindar información sobre productos o servicios o ayudar a los clientes a realizar una compra. Primero, te damos las 5 formas para que tú sepas cómo ganar dinero. Y por si no sabías mucho de esto, aquí te lo explicamos bien. ChatGPT, ¿qué es? ¿Cómo usarlo? ¿Y qué puedes hacer con este chat de inteligencia artificial GPT-3? Vamos a explicarte qué es ChatGPT y qué puedes hacer con él. Un sistema de chat con inteligencia artificial que está sorprendiendo a todos. Se trata de uno de los sistemas de IA más capaces que hemos probado en los últimos tiempos, capaz de responder a cualquier cosa que le pidas y de hacer muchas cosas que le solicites. Se ha hecho tan popular que incluso se han creado varios proyectos alternativos basados en esta IA. Se trata de una inteligencia artificial que está entrenada para mantener conversaciones, de manera que solo tienes que hacer algunas preguntas de manera convencional y las entenderá. Empezamos explicándote lo que es, y que luego te pondremos algunos ejemplos de lo que puedes llegar a hacer con ella. ¿Qué es ChatGPT? ChatGPT es un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por inteligencia artificial GPT-3, desarrollado por la empresa OpenAI. Es un modelo con más de 175 millones de parámetros y entrenado con grandes cantidades de texto para realizar tareas relacionadas con el lenguaje, desde la traducción hasta la generación de texto. A una inteligencia artificial se le entrena a base de texto, se le hacen preguntas y se le añade información de manera que este sistema, a base de correcciones a lo largo del tiempo, va entrenándose para realizar de forma automática la tarea para la que ha sido diseñada. Este es el método para entrenar a todas las IA, tanto a la de ChatGPT como a otras del estilo de los Magic Avatars de Lensa. En el caso de ChatGPT, esta IA ha sido entrenada para mantener conversaciones con cualquier persona. Sus algoritmos deberían de ser capaces de entender lo que le estés preguntando con precisión, incluyendo adjetivos y variaciones que añadas en tus frases, y de responderte de una manera coherente. Lo más sorprendente de este chat IA concreto es que es capaz de darte unas respuestas muy acertadas y completas, incluso de varios párrafos. Además, en estas respuestas es capaz de expresarte de manera natural y con información muy exacta, lo que hace muy complicado distinguir que el texto ha sido generado por IA. Vamos, que si eres un estudiante, vas a poder pedirle una redacción de 1000 palabras sobre un tema concreto, y la IA te la generará antes de que tú hayas tenido tiempo de abrir Google para buscar el primer concepto. Sin embargo, como cualquier modelo de IA, es posible que cometa errores en algunos puntos, por lo que todo lo que nos escribe tampoco hay que tomárselo como exacto.
Esta IA es tan potente y capaz de generar respuestas completas e informadas que hay quienes dicen que podrían acabar con Google y buscadores similares. Sin embargo, en muchos temas es poco precisa, sobre todo en nombres y algunos conceptos, por lo que todavía no está a la altura de permitirle copiar lo que ha escrito y pegarlo. Aunque hace que sientes que este momento está cada vez más cerca para las IA. Además de responder la pregunta, esta IA tiene un sentido del contexto y reconoce todo lo que habéis estado hablando hasta ahora, por lo que si le haces alguna pregunta relacionada con una respuesta que te ha dado, sabrá identificar si te refieres a ello sin tener que darle toda la explicación. ¿Cómo usar ChatGPT? Empezar a tener tus conversaciones con esta inteligencia artificial es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es entrar a su web oficial. La primera vez que entres tendrás que crearte una cuenta en la web oficial OpenAI, pero todo es completamente gratuito y también el chat. Una vez inicies sesión ya entrarás en el chat. En él, abajo del todo tendrás la barra donde tú escribes lo que quieras. Antes de empezar verás algunos ejemplos en inglés de cosas que le puedes preguntar, pero recuerda que también puedes hacerle preguntas en español y pedir que te hable en español o en cualquier otro idioma que tú prefieras. ¡Vamos! Que es fácil usar ChatGPT en español. A la hora de utilizarlo, es recomendable que experimentes con distintos tipos de peticiones para explorar todas las funciones de la IA. En caso como este, el ingenio a la hora de realizar preguntas o peticiones puede ser clave para obtener resultados sorprendentes. Lo único que debes hacer es recordar que todo lo que escribas quedará registrado y podrá ser revisado después por los desarrolladores de OpenAI para seguir entrenando a ChatGPT. Por lo tanto, intenta no incluir información personal tuya ni peticiones que sean potencialmente peligrosas o delictivas. ¿Qué puedes hacer con ChatGPT? ChatGPT es una de esas herramientas cuyas funciones completas todavía no han sido descubiertas, porque en parte depende del ingenio de las personas que interactúan con ella. Lo más sencillo es pedirle que te explique cualquier cosa, evento o concepto, y la IA lo hará a través de los datos con los que se le ha entrenado. Esto también te servirá para que te escriba artículos o resúmenes pudiendo pedir un número máximo de caracteres o palabras explicando sucesos históricos, personajes famosos, dispositivos tecnológicos. Básicamente, puede ser tu periodista particular o tu chuleta para las clases. También puedes pedirle que te escriba estos textos de una manera determinada. Por ejemplo, puedes pedirle que te haga un escrito de TikTok para explicar estas cosas, que lo haga con un tono concreto como informal o más serio, o incluso que lo haga con las tonalidades de ciertas regiones. Ejemplo, escríbelo como un andaluz. También puedes pedir líneas de código, fichas de especificaciones de productos, comparativas, etc. También puedes pedirle que te escriba poemas, chistes o letras de canciones. Puedes pedir que realice textos como si le hablaría a un niño de 5 años y, en definitiva, cualquier cosa relacionada con el lenguaje o que pueda ser expresada a través de él. También puedes pedirle muchas otras cosas, como lista de páginas web o otras herramientas, pedirle consejos sobre qué móvil comprar, o temas relacionados con la cultura general, trivials, traducciones, definiciones, explicaciones y todo lo que se te ocurra. Hay muchos ejemplos y puedes intentar preguntarle cosas que nadie haya preguntado antes para descubrir nuevas funciones. Ahora sí, nos despedimos, agradeciéndoles su compañía hasta el final e invitándolos para futuros videos. Denle like, suscríbanse, comenten y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene.